Lunisoñando. La luna bruja que te embeleza, maga en la noche, del sol princesa. Va de modelo de azul turquesa, con puntos finos como realeza. Y a veces mengua la muy traviesa, y si está llena, se pone obesa. Por eso es maga, bruja y princesa, que te enamora, luna francesa. Hola, hoy nos acompaña una joven que integra la nueva era de artistas cienfuegueros. Como ven, es escritora, para ser más exactos, narradora y poetisa. Una pausa breve y conversamos con Danae Águila Gutiérrez. Como anunciábamos, hoy nos acompaña Danae Águila Gutiérrez, quien conocerán por sus trabajos periodísticos en Perlavisión. Hola, Danae. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Desde pequeña, Danae, te interesaste por la escritura, participaste en talleres literarios, pero no es hasta tu carrera de periodismo que despunta tu musa creadora, ¿no es así? Así mismo es. Escribo desde muy chiquita, cosas muy sencillas, por supuesto, pero cuando empiezo a estudiar periodismo es cuando empiezo a tomar herramientas ya propias de la escritura y lo tomo un poquito más en serio. Ahí empiezo a hacer algo mucho más grande, una obra un poquito más acabada y me acerco a los talleres literarios para perfeccionarlo. Entonces fue cuando surge el primer libro y a partir de ahí fui conformándolo, revisando cada uno de los textos antes de llegar a la etapa de publicación, todo ese proceso que es primero de lectura, relectura, dejar reposar. Y así fue como me inicié en el mundo de la literatura ya de manera más profesional. ¿Prefieres la narrativa o la poesía? Bueno, me gustan mucho las dos, pero prefiero la narrativa. A la hora de escribir me gusta más escribir la narrativa, aunque me sale mucho más fácil la poesía. La poesía me sale sola, la narrativa la disfruto más, pero me cuesta un poco más de trabajo porque quizás por esto mismo de haber estudiado, aprendido técnicas y este tipo de cosas, pues me cuesta más trabajo buscar la palabra precisa, la frase, después limpiar todo ese texto. Lleva mucho más trabajo y quizás por eso también es que me guste más. Se dice, Danae, que la poesía es la hermana pobre de la literatura, y más aún la dirigida al público infantil. ¿Qué cree Danae de ello? Bueno, sí, es cierto, lo he escuchado en varias ocasiones. Pienso que quienes apuestan por esta certeza, que no es tan cierta, piensan que escribir poesía es solamente rimar, hacer rimas y además hablar de algo bonito. Se piensa que todo lo que sea una frase bonita, una frase poética, ya es poesía. Y por eso quizás se vea como la hermana pobre de la literatura, pero la poesía es algo bien difícil, es algo bastante complejo y sobre todo a la hora de crearla, porque tienes que crear una imagen con pocas palabras. De hecho, hay poesías que ni siquiera riman y no dejan de ser poesía. Y en esto te ayudó el taller literario Abracadabra de la poetisa Ana Teresa Guillemí, ¿no es así? Sí, realmente Abracadabra fue una escuela. A pesar de que cuando llegué a este taller ya había publicado mi primer libro, pero me sirvió muchísimo porque te enseña todo lo que eres capaz de hacer, a explotar más eso que tienes por dentro. A veces escribimos de oficio porque te nace, porque te sale y lo sientes, pero no conocemos totalmente qué es lo que somos capaces de hacer o que ya hicimos quizás en el libro y lo hacemos de manera empírica. Y Abracadabra en eso es una escuela, pero no solamente con la poesía, también con la narrativa. Te enseña cómo combinar, cómo buscar ideas, cómo el oficio de escribir necesita de la práctica constante, que no es solamente escribir porque te nace y ya, sino que hay que escribir todos los días al menos un poquito para mantener siempre ese arte vivo. Y Abracadabra en eso es muy importante para todo el que pasa por ahí. Villa Macaruzzi, El secreto. Hace varios días que la casa está tranquila. No me ha dicho nada, pero sé que está brava. Desde que discutimos por la guardia, hace un frío insoportable. Mis padres se han conversado, hablaron sobre un divorcio y parece que se comprendieron. Mamá no le dijo susceptible a papá cuando lloró y hasta le acarició el pelo. Hoy mamá me contó un secreto. Ahora en la casa, de vez en vez, corre un ligero aire húmedo y el ambiente se siente como en el aula, cuando mandan a alguien para la dirección por hacer un mal chiste. Quiero contarle el secreto a mis padres, pero no, mejor a la casa. Quizás me ayude y mi mamá deje esa loca idea. Villa Macaruzzi, ¿me escuchas? Quiero decirte algo. No quiero saber tu secreto. ¿Cómo?
Háblame de la noveleta Villa Macaruzzi de 2018. Villa Macaruzzi fue un texto que comencé a escribir desde el 2012 aproximadamente. Estuve alrededor de 3 años en la parte de escritura, de creación, y bueno, después lo entregué a las editoriales y ahí estuvo reposando y reposando. Casi 5 años estuvo en las editoriales. Cuando salió en el 2018 para mí fue una sorpresa, ya yo me había olvidado de él, lo dejé ahí y lo abandoné prácticamente. Y entonces cuando me avisaron de que iba a salir, pues tuve que retomarlo, releerlo, fue como un nuevo encuentro con el texto, ya prácticamente no lo sentía mío y tuve que volver a empezar prácticamente a escribirlo. Muchas cosas de las que estaban las deseché y otras las perfeccioné. Villa Macaruzzi es una historia que puede ser una historia real, a pesar de que los personajes, algunos son ficticios, como una casa que habla, que eso es imposible, pero en la literatura todo se puede. Es una niña que está sufriendo el proceso de divorcio de sus padres y entonces no tiene otro refugio que la casa. Ella se refugia en esa casa, le comparte todos sus secretos, todas sus preocupaciones, sus sentimientos y la casa la va ayudando desde el punto de vista psicológico. La aconseja, la ayuda, se vuelve su amiga y la saca un poco de ese proceso que puede llegar a ser tan traumático para un niño, sobre todo si no es atendido por las personas adultas. Entonces al final trata en que la niña recibe un regalo y el regalo es precisamente esa casa, que al final sería como una esperanza de que siempre hay alguien que va a estar ahí para ti cuando estás en momentos difíciles. Danay, un alto en la conversación para irnos de galería. En un recorrido casi lúdico coinciden aquí la visión plural del arte etnográfico y etnológico al que sustentan la investigación y vivencias de sus creadores. Para el mexicano Pin Schalwit y el cienfueguero Leandro Soto, la expo SACB Camino de Intercambio ancla en estos espacios itinerantes un intenso movimiento de relaciones socioculturales que revelan puntos coincidentes para ambas naciones. Cómo uno transporta una cultura de un lugar al otro. Por ejemplo, el performance hoy con las vendedoras, muy bueno. Las voces participantes, ustedes mismos, el público que vino hacía la densidad de población del mercado. Con la curaduría de Guillermo Pérez, esta disposición laberíntica de grandes fotografías a color e impresas en lienzo contrasta con 32 melomapas en los que se emplea el acrílico. Así muestran al público el mercado Lucas de Gálvez, patrimonio vivo de Mérida, donde residen los creadores. SACB es un vocablo de origen maya y significa camino blanco, solo que aquí esta suerte de confluencia artística para el intercambio se torna en colores por la defensa y valores de la idiosincrasia y resistencia de nuestras naciones. ¿A cuál de tus obras le tienes más aprecio? Paradójicamente a una que no ha salido a la luz. Una que escribí, fue la primera que hice cuando estaba en la universidad en primer año. Es un cuento, un texto de narrativa, se llama Criatura X y todavía está en una gaveta en mi casa, quizás porque la quiera tanto, no la deje salir y cada vez que tengo un chance la leo, la releo, la perfecciono, la escribo, la reescribo. Pienso que nunca va a ser publicada porque no la dejo, no la libero. Ay, Danay, hace un rato estaba hablando con un cochero para una actividad con jóvenes teatristas. Con un cochero, pero no sería el cochero azul. No, no es el cochero azul. Pero, ahora que dices el cochero azul, yo leí en tu currículum que tienes una amplia participación como jurado en los concursos Cochero Azul, Cantándole al Sol, entre otros. ¿Qué te aportó ser jurado en estos concursos? Bueno, ser jurado, casi todo el mundo lo dice, es una tarea difícil, pero más que difícil, uno puede sacar mucho de ahí porque aprendes a apreciar la creación de otros y a mirarlo desde otra perspectiva. Ser jurado no significa vetar una obra o seleccionar por encima de otros, sino aprender a entender las diferentes voces y a partir de ahí sacar lo bueno que tiene cada cual y ayudarlo a crecer. Prácticamente es como hacer un taller también, no solamente decidir, sino apoyar aquello que ya tiene un valor y ayudarlo a ser mejor. Hace ya algunos años te estamos viendo en la Feria del Libro, en el pabellón Parampampín, en el pabellón infantil. Háblame también de esta experiencia. El Parampampín ha sido de lo último que he estado haciendo relacionado con la literatura
y de lo mejor que me ha pasado en los últimos años. Luego de que estuve, de licencia de maternidad, me alejé un poco de este mundo literario y a mi regreso me dieron esta tarea de dirigir el Parampampín, es un espacio teórico para la creación infantil. Y realmente me crezco muchísimo porque tengo que estudiar cada día. Los temas son muy diversos. Los escritores invitados que vienen de diferentes provincias también son muy variados. Lo mismo puedes hablar de décima que de poesía, que incluso hasta de violencia, como en este último. Y tienes que estudiar mucho, tienes que prepararte muy bien. Y a la hora de llevar a cabo ese taller, porque es un taller más que un espacio teórico, se vuelve todo un proceso de creación conjunta. Danae, ¿proyectos futuros? ¿Hay algún libro que sueñe con la imprenta? Sí, ahora mismo estoy retomando un proyecto que tenía hace mucho tiempo guardado de poesía para niños. Tengo alrededor de 14, 15 poemas ya terminados. Estoy en el proceso de revisión de estos textos para luego incorporar algunos más y entonces llevarlo a la mirada de personas ya consagradas de la literatura para que puedan darle su visto bueno. Por ahí anda, todavía no tengo una propuesta de título, no tengo idea ni cómo va a ser, está en sus inicios, pero sí, pienso que pueda ser ya el próximo proyecto a publicar. Danae, te confieso que me quedo con ganas de saber más de ti, pero prefiero adivinar tu musa leyendo tus composiciones como narradora y poeta. Y es que esas composiciones nos anuncian que estamos frente a una nueva era de artistas. Danae, muchas gracias por acompañarnos hoy. Y a ustedes, amigos, nos vemos pronto. Chao.